Dios habla contigo a través de los sueños, las visiones y los ángeles, y si tus sueños no fueran solo producto de tu mente cansada, sino mensajes divinos que has estado ignorando toda tu vida. Y si cada imagen que viste al cerrar los ojos, cada visión inexplicable que estremeció tu espíritu, no fuera casualidad, sino la forma en la que el cielo entero está intentando comunicarse contigo. Y si te dijera que Dios aún habla, y no solo lo hace con profetas ni con pastores, Él habla contigo, a ti, a través de caminos misteriosos, puros, celestiales, a través de sueños que estremecen tu alma, de visiones que iluminan tu oscuridad y de ángeles que se mueven sigilosamente a tu alrededor, mientras tú piensas que estás solo. Este no es un video más. Este es un portal espiritual, una puerta que si te atreves a cruzar puede cambiar completamente tu manera de interpretar lo que sientes, lo que ves y lo que sueñas. Porque hay una verdad oculta en el mundo espiritual que pocos conocen. Dios sigue hablando, pero no todos tienen los ojos limpios ni el corazón quieto para escucharlo, y tú podrías estar a punto de oír la voz del cielo como nunca antes. Este video no es solo una enseñanza, es una llave profética que puede abrir dimensiones que permanecieron cerradas para ti durante años. Y aquí entre nosotros, ¿no te parece curioso que justo hoy hayas llegado hasta aquí? Hay quienes han pasado la vida entera pidiéndole a Dios una señal, y esa señal ha estado llegando todas las noches en sus sueños, pero no supieron interpretarla. Otros han tenido visiones tan claras como el agua, pero las desecharon por miedo a volverse locos. Y muchos han sentido una presencia angélica que los libró del mal, pero lo ignoraron, creyendo que era solo suerte. Lo que estás por descubrir en este video puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Hablaremos de sueños proféticos, visiones celestiales y encuentros reales con ángeles enviados por Dios. Y lo más impactante, vas a aprender cómo discernir si Dios te ha estado hablando en secreto, mientras tú solo veías lo ordinario. Hay un secreto del mundo espiritual que muy pocos conocen. Los sueños son uno de los lenguajes favoritos de Dios. Pero solo quienes se despiertan espiritualmente pueden entenderlo. Ahora escucha esto con atención. Este momento no es casualidad. Estás frente a una bifurcación espiritual. Dios está poniendo dos caminos delante de ti. Si decides suscribirte a este canal, una cobertura especial comenzará a manifestarse en tu vida. Algo poderoso y glorioso va a comenzar a suceder. Bendiciones que estaban retenidas se desatarán. Sueños comenzarán a aclararse, y la voz de Dios será más evidente que nunca. Pero si decides ignorar este llamado y salir sin suscribirte, corres el riesgo de seguir caminando a ciegas, y algo muy malo puede alcanzarte. Porque cuando Dios habla y uno no responde, las consecuencias pueden ser espiritualmente peligrosas. No digas que nadie te lo advirtió. Tú eliges o la cobertura o la confusión, o la visión clara o la niebla, o la activación de la profecía, o la repetición del dolor. Pequeña reflexión filosófica, y si lo que llamamos coincidencia fuera en realidad un grito sutil del cielo. ¿Y si detrás de cada sueño extraño hay una advertencia, una promesa o una profecía oculta? Tal vez no estás confundido. Tal vez estás siendo guiado. La historia está llena de hombres y mujeres que cambiaron su destino porque Dios les habló en un sueño. José, el esposo de María, salvó al Salvador del mundo por un mensaje en la noche. ¿Y tú? ¿Qué has estado ignorando? Pero antes de avanzar, detente un segundo. Dale me gusta a este video si de verdad deseas que este mensaje se expanda. Cuando haces eso, estás ayudando a que YouTube lo lleve a más almas hambrientas de una palabra del cielo. Y si ya lo hiciste, te felicito.
Estás siendo parte del ejército que difunde la voz de Dios en medio de la oscuridad. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta frase poderosa como señal de tu compromiso con la fe. Paz en Cristo. Eso es lo que activa tu espíritu y te conecta con otros guerreros espirituales que están viendo este video contigo en tiempo divino. Muchos que están aquí no tienen una iglesia cercana. Este canal es su altar, su refugio, su espacio de revelación. Por eso es vital que comentes, te suscribas y actives la campanita para que esta comunidad espiritual no pierda fuerza. Y un consejo final. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición que llevas años esperando. No lo olvides. Así que alista tu corazón, apaga el ruido del mundo, desconéctate de todo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la manera más clara en la que Dios te ha hablado en años. Prepárate, que comenzamos ahora con el estudio. José y los sueños que salvaron a Jesús. ¿Alguna vez pensaste que un simple sueño podría cambiar la historia de la humanidad? ¿Alguna vez te detuviste a pensar que quizás lo que soñaste anoche no fue un delirio nocturno, sino una advertencia celestial, una guía divina, una misión encubierta del cielo? El hombre que recibió en sueños la instrucción de proteger al Salvador del mundo no era ni sacerdote, ni profeta, ni predicador. Era un humilde carpintero llamado José. Y fue a él, no a un sumo sacerdote, a quien Dios le confió el futuro del Mesías, porque cuando el cielo quiere hablar con los sensibles, lo hace sin protocolos ni títulos religiosos. Lo hace con quienes saben escuchar en silencio y obedecer sin aplausos. Mateo 1:20-21, RVR 960. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tú, mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves el poder de un sueño? En ese instante, el destino de la redención humana dependía de la respuesta de José a una visión nocturna, y no fue una sola vez. En varias ocasiones, Dios usó los sueños para instruir, proteger y dirigir a José. Le habló para proteger al niño Jesús del asesino Herodes. Le ordenó huir. Le indicó cuándo volver. Todo a través de mensajes enviados mientras dormía. ¿Y tú? ¿Has tenido sueños tan claros que parecían más reales que la realidad misma? Tal vez no eran simples sueños. Tal vez eras tú recibiendo avisos del cielo. Tal vez Dios te estaba alertando de un peligro, mostrándote una verdad o revelándote tu llamado. Hay quienes anhelan oír la voz audible de Dios, pero la voz del cielo a veces se filtra en símbolos, metáforas y escenas que parecen sacadas de otra dimensión. Pero aquí va la verdad: Dios aún habla en sueños. Y si lo hizo con José, también puede hacerlo contigo. Reflexión espiritual y emocional. Cuando José se despertó de aquel sueño, su vida cambió para siempre. La vida de Jesús dependía de su obediencia. La historia del mundo colgaba de un hilo invisible. Un hilo llamado fe, en lo que no se ve, pero se siente en lo profundo. Hoy, tal vez tú también estés en una encrucijada. Quizás hay decisiones que tienes que tomar, y es posible que ya hayas recibido la respuesta, pero no la interpretaste correctamente, porque vino en forma de sueño. ¿Cuántos milagros hemos ignorado por falta de discernimiento? ¿Cuántas advertencias del cielo hemos descartado, llamándolas pesadillas? ¿Cuántas veces Dios intentó hablarnos y nosotros le cerramos la puerta con el desprecio del cansancio? El llamado a la obediencia silenciosa José no cuestionó, no debatió,
No pidió una confirmación más espectacular. Él simplemente obedeció. Y eso lo convirtió en guardián del Hijo de Dios. Quizás Dios también te está hablando, no para salvar al mundo, pero sí para salvar tu casa, tu matrimonio, tu propósito, tu destino. Y lo que está en juego no es menor. Podrías estar decidiendo entre la protección divina o el caos, entre seguir soñando o despertar para siempre al desierto de la confusión, como saber si es Dios el que te habla en sueños. Cuando el sueño deja una marca en el alma y no se borra con los días, cuando lo que viste se alinea con la palabra y no con el miedo, cuando sientes que fue más real que la propia realidad, cuando algo dentro de ti grita, esto no fue normal, esto fue sagrado, allí está la señal. Dios no solo habla a los líderes, Él habla al corazón que sabe escuchar en lo oculto. Él le habla a quien no necesita un púlpito para tener comunión con el cielo, una oración desde el Espíritu. Señor, abre mis ojos espirituales. Enséñame a discernir tus mensajes, que cuando duermo mi alma no esté en pausa, sino activa y conectada a tu espíritu. Hazme como José, obediente, sensible, dispuesto a creer en lo invisible. No quiero ignorar más tus señales. No quiero que se me escape ninguna palabra tuya, aunque venga envuelta en símbolos y metáforas. Háblame en sueños, y te prometo que no solo te escucharé, también obedeceré. José nos enseña que los sueños no son cuentos, son llaves. Y tú, estás en una habitación cerrada, con una llave colgando en el aire, esperando que la tomes. ¿Vas a dejarla pasar? La visión de Pedro. Cuando el cielo te habla para romper tus límites, Dios no solo habla en sueños, también habla en visiones. Y cuando lo hace, derriba paradigmas, rompe estructuras mentales y te lanza a vivir algo que tú mismo habías descartado como imposible. Eso fue lo que vivió el apóstol Pedro, un hombre con convicciones férreas, con una historia de errores y redención, y con un corazón que todavía no entendía del todo la magnitud del Evangelio, hasta que un día el cielo le mostró una visión. Hechos 10:13, RBR 1960. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado, de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro estaba orando. Pedro tenía hambre. Pedro tenía sus ideas claras de lo que era limpio e inmundo, hasta que Dios abrió el cielo y le mostró algo que iba más allá de lo que su religión permitía entender. Las visiones abren lo que el dogma cierra. La visión que Pedro recibió no era un simple espectáculo sobrenatural. Era una instrucción que iba a redefinir su ministerio. Dios estaba a punto de usarlo para llevar el Evangelio a los gentiles, algo que hasta ese momento no cabía en la mente de un judío. La visión lo confrontó, lo sacudió, lo hizo cuestionarse si estaba realmente preparado para seguir a un Dios que no encaja en estructuras humanas. ¿Y tú? ¿Estás listo para que Dios te hable de una manera que derribe tu zona de confort espiritual? ¿Has tenido visiones, imágenes repentinas que no eran de este mundo? Tal vez viste un rostro, una escena, un número, una ciudad, un evento, y algo en ti te dijo: esto no es mío, esto viene de Dios, no lo deseches. Dios habla en visiones, porque muchas veces tu espíritu necesita imágenes para entender lo que tus palabras no logran explicar. Y cuando eso pasa, el cielo se convierte en una pantalla, y tú en el receptor directo del mensaje más urgente de tu vida. Reflexión espiritual.
Cuando Dios quiere expandirte, te rompe primero por dentro. Pedro no entendió al principio. De hecho, debatió con Dios. Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero Dios le respondió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10, 14, 15. ¿Cuántas veces tú también le dijiste al cielo, yo no puedo eso, Señor? Eso no es para mí. Yo no soy suficiente. Y Dios te mostró una visión no para preguntarte tu opinión, sino para romper las cadenas mentales que te estaban impidiendo ser usado por Él. Cuando el cielo habla, tu lógica tiembla. Pedro terminó yendo a casa de Cornelio, un centurión gentil. Y allí, por primera vez, el Espíritu Santo descendió sobre los no judíos, cumpliendo la palabra de Jesús de que el Evangelio debía llegar hasta lo último de la tierra. Todo eso comenzó con una visión, una imagen, una instrucción, un llamado inesperado. Y tú estás listo para obedecer lo que el cielo te muestre, aunque rompa tus esquemas. Una advertencia con amor. Dios está dando visiones a quienes no se han cerrado a la revelación, pero muchos aún viven con los ojos del alma cerrados, atrapados en tradiciones, prejuicios o doctrinas humanas. ¿Y si Dios quiere usarte para algo más grande de lo que tú esperas? ¿Y si tu próximo paso depende de que te atrevas a ver lo que nunca quisiste mirar? Una oración de activación espiritual. Señor, si me quieres hablar en visiones, hazlo. No quiero seguir limitando tu voz a mis entendimientos. Rompe mis paradigmas, destruye mis prejuicios y dame valentía para caminar hacia lo que nunca creí posible. Si me das una visión, te prometo que me levantaré y la obedeceré. No quiero vivir una fe ciega, quiero vivir una fe que ve lo invisible y se lanza hacia tu propósito. Pedro no estaba dormido. Y aún así vio el cielo abrirse. Eso es una visión, una ventana espiritual, un adelanto profético, una escena santa diseñada por Dios para ti, para ahora, para este instante de tu vida. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si tú estás dispuesto a mirar. El ángel que despertó a Elías en medio de su depresión. ¿Alguna vez te sentiste tan cansado de la vida que solo quisiste dormir y no despertar más? ¿Alguna vez deseaste que el silencio de Dios se rompiera con una sola palabra que te devolviera las ganas de vivir? Si has pasado por ese valle oscuro, este mensaje es para ti. Porque también le pasó al profeta Elías, un hombre de Dios, fuerte, obediente y valiente, que en un momento de su vida quiso morir. Y en ese punto de quiebre, no fue un humano quien vino a consolarlo. Fue un ángel enviado directamente del cielo. Primera Reyes 19, 4, 6, RVR 1960. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no, soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Cuando el alma se cierra, Dios manda a sus ángeles. Elías no quería oír, no quería profecía, ni revelación, ni palabra alguna. Quería desaparecer. Y cuando el alma de un siervo se apaga, Dios no lo abandona, lo visita, pero no con gritos ni reproches. Dios envió a un ángel silencioso, tierno, firme, que no lo reprendió, sino que lo tocó con compasión y le dijo simplemente, «Levántate y come». ¿Sabes lo que significa eso? Significa que cuando ya no puedes orar, Dios ora por ti. Cuando ya no puedes avanzar, Él envía a alguien del cielo a recordarte que todavía no es tu final. Reflexión profunda. El cielo no se desentiende de tus lágrimas,
Muchos creen que cuando caen en depresión, están fallándole a Dios. Pero Elías nos enseña que hasta los más ungidos pueden cansarse. La diferencia es que los que tienen llamado, aunque caigan en la cueva, Dios los saca de allí, y no con discursos, sino con visitaciones celestiales. El ángel trajo comida, levantó al profeta, y no una sino dos veces, porque hay ángeles que no solo vienen a ayudarte, vienen a insistir hasta que tú te pongas de pie. Y tú, ¿sabías que Dios puede enviarte un ángel también? Tal vez ya lo hizo. Tal vez alguien llegó a tu vida en un momento exacto. Te habló una palabra precisa, te sostuvo sin razón aparente y luego desapareció, como si nunca hubiera existido. Hay personas que han sido sostenidas por ángeles disfrazados de enfermeros, amigos, desconocidos, o voces suaves en medio de la noche. Hebreos 13:2 nos advierte: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El mensaje detrás del milagro: Dios no permitió que Elías muriera allí, porque no era su final. Y si hoy estás vivo, si hoy estás leyendo esto, si aún respiras, es porque el cielo no ha terminado contigo. Y aunque estés en medio del desierto, bajo un árbol, rendido, llorando, derrotado, Dios puede tocarte con lo invisible. Elías se levantó y caminó 40 días más con la fuerza que el ángel le dio. Así de poderosa es una visitación angelical. Te empuja a seguir donde tú ya te habías rendido. Oración para invitar al cielo a tu desierto. Señor, si me toca pasar por el valle de sombra, que tu vara y tu cayado me sostengan. Y si mis fuerzas se apagan, envía a tus ángeles con alimento del cielo. Si me hundo, Señor, recuérdame que hay seres invisibles peleando por mí. Si dejo de orar, que ellos intercedan, y si dejo de avanzar, que me toquen, que me levanten, que me impulsen, porque no quiero morir debajo del árbol, quiero resucitar en el propósito. Los ángeles no son un mito, son parte del sistema celestial de auxilio y hoy puede haber uno en camino hacia ti. Quizás no tendrá alas, quizás no lo veas brillar, pero cuando lo veas, tu espíritu lo sabrá. Elías pensó que estaba solo, pero el cielo estaba con él, y tú también podrías estar más acompañado de lo que imaginas. Cuando Dios visita tus noches para romper tus cadenas, ¿qué haces cuando llega la noche y con ella el peso del silencio, del insomnio, del miedo que no se ve pero que se siente? ¿Qué haces cuando tus pensamientos se vuelven oscuros, tus oraciones se apagan y te sientes como si Dios se hubiera alejado? La noche tiene sus misterios, pero también tiene sus visitaciones. Y cuando todo calla, es cuando el cielo empieza a moverse. Hechos 12, 6, 7, RVR 1960. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué escena! Pedro estaba encarcelado, condenado a muerte. Y dormía. Sí, dormía en medio de la angustia, entre cadenas, entre amenazas. Pero esa noche no era cualquier noche. Esa noche el cielo decidió intervenir. Cuando Dios te despierta en la madrugada es porque algo está por liberarse. Un ángel entró. La luz rompió la oscuridad. Las cadenas se soltaron. Pedro fue despertado. Y sin entender mucho, fue guiado fuera del encierro. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en la madrugada sentiste un fuego extraño, una inquietud espiritual, un peso en el pecho? Y si eso no fuera ansiedad, sino una cita divina. Hay cadenas que solo se rompen en la quietud de la noche.
Y hay palabras que Dios solo susurra cuando ya todo lo demás en tu vida ha hecho silencio. Reflexión espiritual. El insomnio también puede ser un altar. Muchos maldicen sus noches sin sueño, pero pocos entienden que a veces el insomnio es la manera en que Dios prepara tu espíritu para recibir una revelación. Cuando tu carne se debilita y no hay distracción, tu alma queda desnuda, disponible, sensible, y es entonces cuando Dios puede entrar sin obstáculos. Pedro estaba en una cárcel. Tú quizás estás en una prisión emocional, mental o espiritual. Pero así como él, vas a ser despertado por una luz que no viene de este mundo. Dios no necesita una puerta abierta. Él envía a sus ángeles para romper tus barrotes. Lo impresionante de este relato no es solo que Pedro salió, es cómo salió. Pasó entre guardias dormidos, caminó por una ciudad sin ser visto, y al final el ángel lo dejó en libertad en medio de la madrugada, porque cuando Dios decide libertarte, ni los planes humanos ni los muros físicos pueden detenerte. Y si lo que te despierta a las 3 de la mañana es una visita angelical, y si ese estremecimiento no es estrés, sino un toque en el costado, como el que recibió Pedro, y si ese fuego que sientes a oscuras es una unción que está descendiendo para desatarte, y si esa oración que no puedes sacar es porque el cielo está hablándote en lenguaje espiritual, no racional, querido oyente, no estás solo en tus noches más oscuras. Quizás no veas al ángel, pero si estás conectado con Dios, lo vas a sentir. Oración para las noches en que todo parece cerrado. Señor, visítame cuando duerma. Si me haces despertar en la noche, que no sea por angustia, sino por tu presencia. Desata mis cadenas como lo hiciste con Pedro. Toca mi costado si me he rendido. Hazme caminar hacia la puerta que tú mismo has abierto, y aunque no entienda, ayúdame a obedecer. Que mis noches no sean un campo de batalla, sino un altar de revelación. Pedro no pidió el milagro, pero Dios lo hizo igual. Eso es lo glorioso del amor del Padre. Él no espera que lo entiendas todo. Solo espera que te mantengas disponible. Así que la próxima vez que no puedas dormir, no murmures, no maldigas, adora. Porque puede que estés a punto de vivir tu propia salida de prisión. Una prisión invisible, pero poderosa. Y cuando la cadena se caiga de tus manos y la puerta se abra sola, entonces sabrás, Dios me habló en la noche, Dios me liberó en silencio, Dios me visitó mientras todos dormían. El monte de la revelación. Cuando Dios habla en susurros que estremecen, esperabas que Dios hablara con truenos, fuego y terremotos. Imaginabas que su voz sería un estruendo que sacudiría la tierra. Y si te dijera que muchas veces Dios prefiere hablar en el silencio, en lo leve, en lo que el alma apenas puede percibir. Así fue con Elías, otra vez, pero esta vez no bajo el árbol de la tristeza, sino en la cueva del desánimo espiritual. Allí, donde no hay templos, ni multitudes, ni música de fondo, Dios se manifestó, pero no como todos esperaban. 1 Reyes 19, 11, 13, RVR 960, y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¡Qué misterio tan profundo! Dios estaba pasando, pero no se manifestó en los espectáculos, no se presentó en lo imponente, estaba en lo invisible, en lo frágil.
En lo leve, Dios a veces susurra, porque solo los cercanos pueden oírlo. Elías había esperado una intervención grandiosa, pero el Señor le mostró que su presencia no depende del ruido, sino de la relación. Dios no necesita gritar cuando estás cerca, Él solo susurra a los íntimos. Y en ese susurro, Elías comprendió que el Eterno estaba frente a él. ¿Cuántas veces has buscado a Dios en los eventos grandes y has ignorado el susurro sagrado que te hablaba en la cotidianidad? Reflexión espiritual. El susurro que sana. Más que 1000 gritos, cuando el alma está herida, los truenos asustan, los terremotos confunden, los fuegos pueden quemar, pero el susurro apacible de Dios sana. Elías no necesitaba un milagro externo, necesitaba que su interior fuera restaurado, y Dios, que conoce la raíz del alma, vino no con poder, sino con ternura. Ese silbo apacible fue la medicina exacta para el profeta agotado, y es también la palabra que hoy el Espíritu quiere traer a tu oído, si estás dispuesto a silenciar el ruido del mundo, y si Dios ya te habló, pero no lo escuchaste porque esperabas algo más fuerte. Muchos no oyen a Dios porque buscan el espectáculo, pero Dios no siempre aparece en multitudes ni en predicaciones virales. A veces Él se sienta a tu lado en el silencio y simplemente está. Ese pensamiento que te vino y trajo paz, esa voz que te dijo, no tomes ese camino, ese impulso de abrazar, de orar, de soltar, tal vez fue el silbo apacible que estabas esperando sin saberlo. Oración de intimidad y silencio. Señor, hazme sensible a tu susurro. Desactiva en mí el ruido del miedo, del orgullo y del mundo. Si vas a hablarme en fuego, que lo soporte. Si lo harás en terremoto, que lo entienda. Pero si vienes como un susurro, haz que mi alma entera se calle para escucharte. Yo no necesito el espectáculo, yo necesito tu presencia. Y si me visitas en el silencio, allí quiero quedarme. Los que aprenden a escuchar el susurro nunca más viven confundidos. Dios aún susurra. Dios aún se manifiesta en lo inesperado. Y tú no necesitas una tormenta para saber que Él está contigo. Solo necesitas el discernimiento de los íntimos. Elías se cubrió el rostro, porque entendió que la gloria no estaba en el fuego ni en el terremoto, sino en esa voz que lo llamó por dentro. ¿Y tú, qué voz estás esperando? Y si la voz que tanto anhelas ya te habló ayer, en ese momento de calma que tú pasaste por alto. La visión de Cornelio. Cuando Dios te llama antes de que sepas orar correctamente, ¿puede Dios hablarle a alguien que aún no conoce el camino completo? ¿Puede una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo tener una visión divina? La historia de Cornelio es la prueba viviente de que Dios ve el corazón antes que la apariencia y responde a las oraciones sinceras, aunque no vengan acompañadas de una teología perfecta. Hechos 10:1-4, RVR 960. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué es, Señor?». Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Cornelio no era parte del pueblo escogido, no había oído el Evangelio en su plenitud, pero tenía algo que provocó una reacción en el cielo, un corazón humilde, temeroso, generoso y constante en la oración. Dios responde incluso antes de que entiendas completamente qué estás pidiendo. Cornelio no sabía exactamente qué hacer, pero oraba y daba y temía a Dios, y el cielo no solo lo escuchó,
sino que lo visitó. Un ángel fue enviado con nombre, dirección y hora precisa. Le habló directamente y le dio instrucciones exactas. ¡Qué glorioso es nuestro Dios, que no espera perfección doctrinal para manifestarse! Él mira la disposición del corazón y actúa con poder cuando ve fe verdadera. Reflexión espiritual. Dios te llama por tu nombre antes de que tú lo llames bien a él. Ángel no vino con generalidades. No dijo, alguien aquí presente. No dijo, hay una persona que ora mucho. Dijo, Cornelio, porque cuando oras de verdad, cuando das sin cámaras, cuando buscas en silencio, Dios no solo oye, Él memoriza tu nombre y lo presenta en su trono. Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Eso es impresionante. Tus lágrimas no caen en la tierra. Tu clamor no desaparece. Todo lo tuyo queda registrado en el cielo. Cuando tú oras aquí, algo se activa allá arriba. Cornelio recibió una visión clara. Y fue esa visión la que abrió la puerta para que Pedro, el apóstol de la circuncisión, entendiera que Dios no hace acepción de personas. Porque mientras Pedro estaba recibiendo su propia visión del lienzo, bloque 3, Cornelio también tenía la suya. Dios estaba conectando mundos distintos a través de revelaciones celestiales, y tú estás orando sin saber que ya viene la respuesta. ¿Estás en ese punto donde no tienes todas las palabras, pero tu alma clama? ¿Donde no sabes si estás orando bien, pero lo haces con fe? Entonces cuidado. Podrías estar por recibir una visitación inesperada, una revelación, un encuentro, una conexión con alguien que viene con respuestas que tú no sabías que necesitabas. Cornelio solo obedeció. Y por obedecer, el Espíritu Santo descendió sobre su casa entera. Oración desde la expectativa. Señor, aunque no entienda todo, aquí estoy. Aunque no tenga la mejor teología, tengo un corazón que te busca. Como Cornelio, te temo, te doy lo que tengo y te oro con sinceridad. No te pido señales por curiosidad, te pido dirección por necesidad. Si tienes que enviar un ángel, hazlo. Si tienes que hablarme en una visión, estoy dispuesto. Pero no dejes que mi búsqueda sea en vano, que mi nombre también sea memoria delante de ti. Cornelio era un soldado, pero el cielo lo llamó adorador, porque no importa tu uniforme, tu cargo, tu ciudad o tu título. Si eres genuino, el cielo te encuentra. Dios te habla incluso si no estás en la lista oficial de los santos. Y cuando Él decide hablarte, te llama por tu nombre y transforma tu historia. Hoy puede ser ese día. El camino a Damasco, cuando Dios te habla para derribar tu orgullo y revelar tu destino. Y si la crisis más fuerte que estás viviendo es el lenguaje que Dios eligió para hablarte, y si esa caída, esa interrupción inesperada en tu vida, no es un castigo, sino un llamado urgente del cielo para detenerte antes de que destruyas lo que Él quiere construir contigo. Eso fue lo que vivió Saulo de Tarso, un hombre que pensaba estar haciendo lo correcto, mientras perseguía al mismo Dios que decía, amar. Hechos 9, 3, 6, reverses 160. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Dios quiere hablarte, lo hará aunque vayas en dirección contraria. Saulo no buscaba a Jesús, pero Jesús lo buscaba a él, y lo encontró en plena marcha de destrucción. Como no quiso oír en lo espiritual, Dios le habló en lo sobrenatural.
Una luz, una voz, una caída y una pregunta que todavía resuena hoy en millones de corazones: ¿por qué me persigues? Reflexión profunda. Dios no se rinde contigo. Aunque tú luches contra Él, hay quienes llevan años dando en goces contra el aguijón, rechazando lo que sienten, ignorando las señales, caminando rápido, pero hacia el lugar equivocado, y de repente la vida se detiene. Un accidente, un diagnóstico, un escándalo, una pérdida, y uno cae. Pero no como castigo, sino como estrategia divina. Porque cuando Dios necesita hablar contigo, te apaga la luz del mundo para que veas su luz eterna. La voz del cielo no solo te confronta, te redirige. Saulo cayó al suelo como perseguidor y se levantó como instrumento. La visión lo cegó, pero también le limpió los ojos espirituales para siempre. Y Dios no solo le habló, le dio instrucciones claras, paso a paso. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vito 6. Así actúa el Señor, no te deja en el suelo, te levanta con propósito. ¿Te ha derribado la vida últimamente? ¿Te sentiste sin visión, sin dirección? Quizás no estás siendo castigado, quizás estás siendo llamado, quizás lo que te está sacudiendo no es el enemigo, es el Maestro tratando de revelarte tu verdadera identidad. Saulo pensó que lo tenía todo claro, pero Jesús le mostró que estaba ciego, y en 3 días de oscuridad le abrió los ojos al destino eterno que Dios había preparado para él. Oración de rendición en el camino. Señor, si estoy caminando en dirección equivocada, deténme. Si estoy luchando contra ti sin saberlo, háblame con poder. Aunque me derrumbes, que sea para levantarme en tu voluntad. No me dejes seguir en mi propia fuerza. Hazme caer si es necesario, pero no permitas que me pierda. Y cuando tu voz me llame, que no me quede en el suelo, sino que me levante transformado. Dios no busca perfección, busca disposición. Saulo era violento, orgulloso, religioso, pero estaba dispuesto a obedecer cuando escuchó la verdad. Y Dios lo convirtió en Pablo, el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento. Todo cambió por una visión, todo cambió por una voz, todo cambió porque Jesús interrumpió su agenda. Y tú estás dispuesto a soltar tu agenda para abrazar la visión del cielo. Dios aún está hablando en los caminos. Dios aún derriba a quienes ama, y cuando lo hace, no es para destruirlos, es para usarlos con gloria. Daniel y la respuesta detenida. Cuando tu oración mueve ángeles y guerra espiritual, ¿alguna vez sentiste que tus oraciones no pasan del techo? ¿Alguna vez pensaste que Dios no respondió porque se quedó en silencio? Cuando en realidad ya había enviado la respuesta, pero había resistencia en los cielos. Lo que le ocurrió a Daniel es una de las revelaciones más profundas sobre cómo el mundo espiritual se activa con la oración, pero también cómo puede haber oposición demoníaca que intenta retrasar lo que Dios ya envió. Daniel 10, 12, 13, RVR 1960. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¡Qué escena celestial tan impactante! Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas sin parar, sin saber que su respuesta ya había sido enviada desde el primer día. Pero en el mundo espiritual, una batalla entre ángeles y potestades malignas estaba ocurriendo para impedir que la revelación llegara a sus manos. Cuando tú oras, el cielo se mueve, y el infierno también, el enemigo, sabe que una palabra,
de Dios puede cambiar tu vida entera. Por eso, intenta bloquear las respuestas, poner ruido, sembrar dudas, desanimarte, hacerte creer que nada está sucediendo. Pero mientras Daniel se mantenía firme en oración, el ángel no se rindió. Miguel, el príncipe guerrero del cielo, fue enviado para abrir camino en medio de la resistencia. ¡Qué poderoso! Dios no solo responde, Dios pelea para que la respuesta te llegue. Reflexión espiritual. Hay batallas que no ves, pero que se están librando por ti. A veces creemos que no pasa nada. Y sin embargo, en lo invisible, el cielo está en guerra por causa de tu clamor. Cada lágrima tuya es vista. Cada ayuno, cada oración, cada noche en vela, provoca una reacción espiritual que a veces tarda no por desobediencia divina, sino por resistencia demoníaca. Pero si persistes, la victoria llega. Y si lo que estás esperando ya fue decretado, pero hay una guerra invisible bloqueándolo, ¿te desanimarías y dejarías de orar? ¿O te fortalecerías en el Espíritu sabiendo que tu fidelidad está activando ejércitos celestiales? La fe no siempre es sentir, a veces es saber que aunque no veas nada, Dios ya está trabajando. Dios envía ángeles con instrucciones, revelaciones y recursos, y esos ángeles no vienen vacíos. El ángel que visitó a Daniel le trajo revelación profética sobre los tiempos, las naciones, el futuro del pueblo de Dios. Esto no era una oración más. Era una conexión con los planes eternos del cielo. Y eso es lo que ocurre cuando un hombre o una mujer se humilla y ora sin parar. Oración para resistir mientras la respuesta llega. Padre, aunque mis ojos no vean, confío en que tú estás obrando. Aunque no sienta, sé que ya hablaste. Dame fuerza para resistir los 21 días, o los 40, o los que sean necesarios. Si hay guerra en el cielo, que mi fe sea mi espada. No me dejes soltar mi oración a mitad del proceso. Envíame ángeles con fuerza, con revelación, con dirección. Y que cuando llegue mi respuesta, sepa adorarte no por lo que me das, sino por lo que peleaste para dármelo. Dios no solo escucha, también envía, defiende y ejecuta. Daniel no dejó de orar. Y por eso el cielo tampoco se detuvo. Tu oración es una llave, tu persistencia es una orden de movilización celestial, y tu fe, aunque cansada, es el decreto que pone en movimiento los ejércitos del Altísimo. El sueño de Nabucodonosor. Cuando Dios habla a los poderosos para anunciar lo que está por venir, creías que Dios solo habla a quienes oran, leen la Biblia y le sirven en un altar. ¿Pensabas que solo los santos y los espirituales tienen acceso a las revelaciones del cielo? Prepárate, porque el Dios que tú sirves no está limitado por religiones, credos o cargos humanos. Él es soberano. Y cuando tiene que revelar algo importante, puede hacerlo incluso en el corazón dormido de un rey pagano. Daniel 2:1-19, RBR 1960. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios no se limita al altar. Él habla en palacios, en prisiones y en camas de reyes. Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo conocido en su tiempo. Y una noche Dios decidió hablarle, no a través de un profeta, ni de un sacerdote, ni de una escritura, sino a través de un sueño tan impactante que lo perturbó, tan confuso que no pudo olvidarlo, tan simbólico que nadie, ni los sabios de Babilonia, pudo interpretarlo, excepto un joven que oraba, Daniel. Reflexión espiritual. A veces el sueño no es para el sabio, sino para el poderoso. Pero el sabio lo interpreta. Nabucodonosor soñó, pero no entendió.
Entonces Daniel fue llamado, y esa noche Dios le dio la interpretación en visión. Uno soñó, otro oró, y Dios se glorificó. Eso nos muestra que a veces Dios separa la revelación en dos personas distintas, para que el poder no se robe la gloria y la sabiduría no se llene de orgullo. Y si Dios ya habló en tu casa, pero aún no ha llegado quien debe interpretar el mensaje, muchos han tenido sueños que les quitaron el sueño, que les dejaron inquietos, quebrantados, con preguntas, y han corrido a Google, a libros, a amigos. Pero lo que necesitan no es información humana. Lo que necesitan es una revelación espiritual. Dios sigue hablando en sueños y sigue buscando Danieles que puedan arrodillarse y escuchar la interpretación divina. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Una estatua gigante, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Una piedra cortada no con mano humana vino del cielo, golpeó los pies y derrumbó todo. Daniel le explicó que eso representaba reinos que vendrían, imperios que caerían, y que al final el reino de Dios se establecería para siempre. Un rey pagano tuvo un sueño profético sobre el curso de la historia mundial. ¿Puedes ver cuán alto es el poder de Dios? Oración para los que sueñan sin entender. Señor, si me has hablado y no entendí, perdóname. Si me mostraste señales en sueños y no supe interpretarlas, ten misericordia. Envíame discernimiento, envíame luz, o envíame a alguien lleno de tu espíritu para explicarme lo que mi alma ya sabe, pero mi mente no comprende. Y si tú quieres usarme como a Daniel, aquí estoy. Hazme sensible, obediente, humilde y valiente. No me dejes sin respuesta, pero tampoco me dejes sin propósito. Dios no habla solo para informar, habla para transformar. Después de ese sueño, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de reyes, porque ningún sabio del mundo pudo entrar al sueño del rey. Solo alguien que conocía al dador de sueños. ¿Tú qué haces con lo que sueñas? ¿Lo ignoras? ¿Lo anotas? ¿Lo compartes? ¿Lo oras? Tal vez Dios ha estado hablándote. Solo necesitas pedir la visión que revela lo oculto. Pablo y Silas. Cuando tus alabanzas desatan ángeles y abren prisiones, ¿te has sentido encerrado? ¿Alguna vez tuviste la sensación de que todo a tu alrededor estaba sellado y que no había puertas abiertas ni ventanas de esperanza? Y si te dijera que una alabanza sincera en medio del dolor puede convocar ángeles y provocar terremotos espirituales que cambian tu historia? Lo que vivieron Pablo y Silas no fue solo una liberación, fue una manifestación del poder de Dios en respuesta a la fe que no depende de las circunstancias. Hechos 16, 25, 26, RVR 1960. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios no siempre evita que entres en la cárcel, pero siempre puede. Entrar contigo. Pablo y Silas fueron azotados, humillados y encadenados injustamente. No por hacer el mal, sino por predicar el nombre de Jesús. Y aún así, a la medianoche, el momento más oscuro, más frío, más solitario, no se quejaron, adoraron. Y eso fue lo que activó lo sobrenatural, porque cuando un adorador se atreve a cantar donde otros lloran, el cielo responde con poder. Reflexión espiritual. A veces Dios habla más claro en la oscuridad de la celda que en la comodidad del templo. A muchos les gusta adorar cuando todo va bien. Pero los verdaderos gigantes de la fe son los que convierten la cárcel en santuario. Los que dicen, no tengo libertad externa, pero sí tengo al Espíritu dentro, y eso es suficiente. Y cuando eso ocurre, Dios envía ángeles sin necesidad
de que los invoques. Ellos bajan al sonido de tu fe, al eco de tu canción, al perfume de tu resistencia. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarte en tu noche oscura, decides adorar? Y si el terremoto que esperas no depende de cuánto ruegas, sino de cuán firme cantas en medio del dolor. Y si hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con himnos. Pablo y Silas no oraron por su libertad, oraron para que Dios fuera exaltado. Y entonces la libertad llegó como un terremoto santo que no solo los liberó a ellos, sino a todos los que los rodeaban. Cuando tú adoras en medio del encierro, Dios libera a otros contigo. La cárcel tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, y el carcelero, al ver lo sobrenatural, se quebró y preguntó qué debía hacer para ser salvo. Una noche de adoración salvó una familia entera, porque la voz de Dios no siempre llega como profecía. A veces llega como un canto, un terremoto, una llave invisible. Oración para convertir la cárcel en altar. Señor, si me tienes en una temporada de encierro, que no se apague mi voz. Si estoy en mi medianoche, hazme recordar que aún puedo cantar. Aunque no vea la salida, sé que tú puedes enviar ángeles. Haz que mi canción sacuda cimientos, que mi fe sea terremoto, que mi oración abra puertas. Y si otros están encadenados a mi lado, libéralos también por causa de tu gloria. Hoy no pido liberación. Pido poder adorarte con todo lo que soy, hasta que el cielo responda. Dios puede hablar con palabras, con sueños, con visiones, o con terremotos que responden a tu alabanza. Pablo y Silas no esperaban la libertad. Esperaban honrar a Dios aún en su dolor, y por eso fueron visitados, porque cuando el hombre se mantiene adorando, el cielo se mantiene actuando. La visión macedónica. Cuando Dios interrumpe tus planes para cumplir su propósito, has sentido que estás haciendo todo bien, pero aún así, las puertas se cierran. ¿Te ha pasado que tienes un proyecto, una idea, un plan de acción, y de repente todo se frena sin explicación? Y si te dijera que cuando Dios detiene algo, no es rechazo, es redirección. El apóstol Pablo también tuvo días así, y en uno de ellos, cuando estaba listo para avanzar, Dios le habló a través de una visión nocturna, dándole un giro radical a su ruta y abriendo un continente entero al Evangelio. Hechos 16, 6, 10, RVR 1960. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios habla para cortar lo bueno y dar paso a lo eterno. Pablo no quería hacer algo malo. Quería predicar, quería evangelizar, quería extender el reino, pero el Espíritu no le permitió. ¡Qué misterio tan grande! Dios deteniendo a un apóstol en su deseo de predicar, porque el plan de Pablo era bueno, pero no era el de Dios. Y en esa pausa, en ese no inesperado, vino la visión, una imagen, una figura, una voz. «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Reflexión espiritual. No todo no es una pérdida. Algunos son la antesala de tu expansión. Hay oraciones que no se responden porque Dios tiene algo más estratégico, más impactante, más eterno. Y para darte acceso, primero tiene que cerrarte algunas rutas. Pablo quería ir a Asia, Dios lo mandó a Europa, y desde Macedonia el Evangelio comenzó a esparcirse a través del continente, cambiando la historia del mundo, todo porque Pablo obedeció una visión. Y si ese plan que no funcionó fue Dios gritándote desde el cielo, por ahí no. Y si ese contrato roto
Esa oportunidad perdida, esa puerta cerrada, fue solo la preparación para la visión nocturna que viene. A veces, Dios no te habla con palabras, sino con silencios, obstáculos y desvíos. Y en la noche, cuando todo parece confuso, te muestra una figura, un rostro, una frase, un ruego desde el cielo. Pasa y ayúdanos. Tu obediencia a una visión puede ser la llave para salvar naciones. Pablo entendió que la visión no era una imagen bonita, sino un llamado urgente. Y cuando partieron rumbo a Macedonia, comenzaron a ocurrir cosas poderosas. Una mujer llamada Lidia se convirtió y abrió su casa a la iglesia. El espíritu de adivinación fue confrontado. La cárcel tembló en Filipos. El evangelio penetró culturas nuevas. Todo eso comenzó con una visión de noche, oración para recibir visión en medio de los bloqueos. Señor, si cierras mis caminos, no te cuestionaré, esperaré tu voz. Si me niegas lo bueno, es porque tienes lo perfecto. Abre mis ojos espirituales, muéstrame al macedonio que clama, muéstrame el rostro que representa mi siguiente estación de propósito. Y dame la valentía de cambiar de ruta, aunque no entienda, porque donde tú digas, pasa y ayúdanos, ahí quiero estar. La visión nocturna que parece pequeña puede abrir un continente entero para Dios. Pablo obedeció la visión. No esperó una confirmación externa, no pidió señales, entendió que cuando Dios muestra algo en el espíritu es porque quiere algo en la tierra. Y tú estás listo para obedecer la visión, aunque implique cerrar capítulos y cambiar el mapa. Ananías y la instrucción divina. Cuando Dios te llama para sanar al que otros temen, es fácil levantar las manos en el culto, cantar con los ojos cerrados y proclamar, «Heme aquí, Señor», cuando se trata de adoración pública. Pero no es igual cuando la instrucción viene del cielo para ir hacia lo incómodo, hacia lo desconocido, hacia alguien que tú mismo consideras un peligro. Cuando Dios pronunció el nombre Ananías, no fue para abrazarlo, fue para enviarlo. Y no a cualquier lugar, sino a la casa de un enemigo. Saulo de Tarso había sembrado temor entre los creyentes. Era famoso por su odio hacia la iglesia. Era violento, meticuloso y determinado a destruir todo lo que llevara el nombre de Jesús. Y ahora Dios le hablaba a un humilde discípulo llamado Ananías, para que fuera el instrumento de restauración de ese mismo Saulo. ¿Qué pasa cuando Dios te envía a quien te lastimó? Ananías es el retrato de muchos creyentes de hoy. Gente que ora, que ama a Dios, que escucha su voz, pero que cuando reciben instrucciones difíciles, entran en conflicto entre lo que sienten y lo que deben obedecer. Ananías le responde al Señor con respeto, pero con temor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Traducción: Señor, ¿estás seguro? ¿No te estás confundiendo? ¿No conoces el historial de esta persona? Pero Dios ya había decidido. Ya le había mostrado a Saulo la visión de Ananías imponiéndole las manos. La escena ya había sido escrita en lo celestial. Ahora solo faltaba un humano valiente que se atreviera a actuar en la tierra lo que Dios ya había decretado en el cielo. Dios nunca te dará una visión que no puedas cumplir. ¿Sabes lo que más impacta de esta historia? Que cuando Ananías llegó a casa de Judas, Saulo ya lo estaba esperando. Dios había sincronizado los tiempos, los caminos, los pasos, las visiones. No hubo improvisación, no hubo demora. Todo estaba perfectamente orquestado por el cielo. Porque cuando obedeces una visión divina, te encuentras con personas que ya fueron preparadas por Dios para recibir lo que llevas. Ananías no tuvo que defenderse, explicar, ni discutir. Solo puso las manos y habló. Y en ese acto de obediencia, Saulo recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado.
Te das cuenta del poder de una visión obedecida. Ese momento marcó el nacimiento ministerial de Pablo, y fue activado por un hombre que aparece y desaparece en las Escrituras en un solo capítulo. No todos están llamados a ser Pablo, pero muchos han sido llamados a ser Ananías, los que activan a los Pablo con una sola acción valiente. No se trata de la cantidad de profecías, sino de la calidad de tu obediencia a Dios. No le habló a toda la iglesia, no convocó a un concilio, no envió un coro de ángeles. Le habló a uno, a un solo discípulo, a ti, a mí. A cualquiera que diga, heme aquí. Y cuando alguien responde con obediencia, el mundo espiritual tiembla, se alinea y se activa. Expande tu corazón con esta oración. Señor, enséñame a no juzgar a quien tú estás transformando. Hazme ver más allá del historial de una persona y reconocer la obra que tú ya comenzaste en ella. Si me muestras un rostro, que no lo ignore. Si me das una visión, que no me esconda. Hazme obediente incluso cuando tenga miedo. Y si mi llamado no es para predicar a las multitudes, sino para liberar a uno solo, que lo haga con la misma entrega y reverencia que un apóstol. En el cielo hay recompensa para los que activan a otros tal vez no seas el que aparece en los púlpitos. Tal vez no escribas cartas a las iglesias, pero si fuiste el que obedeció una visión y puso sus manos sobre un escogido de Dios, tu nombre está en el libro del reino. Ananías no fue famoso en la tierra, pero fue recordado en el cielo como el hombre que obedeció una visión para levantar a un gigante del Evangelio. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con las visiones que Dios te ha dado? Isaías y la visión del trono. Cuando Dios te permite ver lo que pocos han visto para transformar lo que muchos viven, ¿qué sucede cuando tu búsqueda en la tierra toca el cielo? ¿Qué pasa cuando un corazón quebrantado en medio de un luto, de un dolor profundo, de una pérdida, es invadido por una visión de gloria, santidad y propósito eterno? Isaías estaba devastado. El rey Usías había muerto, un tiempo se había cerrado, una generación había sido marcada por la incertidumbre. Y fue en ese contexto, no de victoria sino de vacío, que el cielo se rasgó y una visión gloriosa descendió. Isaías 6:1-4, RVR 1960. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando muere lo humano, es porque lo divino está por revelarse. Isaías no estaba buscando una visión, estaba procesando una pérdida, estaba viendo el final de un ciclo, pero justo cuando se cerró una etapa, se abrió el cielo, y lo que él vio no fue un ángel, ni una palabra, fue al mismo Dios sentado en su trono. ¡Qué glorioso, qué abrumador! Una visión que cambia para siempre tu forma de ver la vida, el llamado, la misión, la santidad. Reflexión profunda. No puedes ver el trono de Dios y seguir siendo el mismo. Isaías cayó. No pudo resistir el peso de esa visión. No se sintió poderoso ni iluminado. Se sintió indigno. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. La verdadera visión de Dios no infla el ego, rompe el yo, desarma el alma, desnuda el pecado y purifica la vocación. Cuando ves al Santo, tu llamado se activa con fuego. Isaías no solo vio, fue tocado, fue limpiado, fue enviado, un serafín
Tomó un carbón encendido del altar, voló hasta él y tocó sus labios. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Por qué los labios? Porque la boca del profeta sería su instrumento. Dios no solo te da visión, también purifica lo que vas a usar para cumplirla. Después de la visión vino la voz. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Isaías, que antes temblaba, ahora se yergue en valentía. Heme aquí, envíame a mí. Dios no lo obligó, no lo presionó. Le mostró su gloria, y eso fue suficiente. Quien ha visto al Rey ya no puede vivir para el mundo. Quien ha sido tocado por un serafín ya no puede callar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has estado en duelo espiritual, pensando que todo terminó, sin saber que estás a punto de ver el trono? ¿Y si tu luto está por transformarse en llamado? ¿Y si tu quebranto está siendo el escenario perfecto para una visión? Dios aún permite que lo vean los que lloran y aún llama a los quebrados para llevar su fuego. Oración para los que anhelan ver al Rey. Señor, no quiero solo una palabra, quiero verte. Rasga los cielos sobre mi vida, muéstrame tu trono, déjame ver la gloria que transforma. Y si mis labios están sucios, límpialos. Si mis caminos están torcidos, enderézalos. Y cuando me preguntes, ¿a quién enviaré? Que mi alma no tiemble de miedo, sino que arda de pasión para responder, aquí estoy, envíame a mí. La visión de Isaías no fue para impresionar, fue para activar. Dios no te muestra su trono para que lo cuentes. Te lo muestra para que lo proclames. Y si alguna vez has sentido que todo se cerró, que el rey Usías murió, que la etapa terminó, prepárate, estás por ver al Rey. Ezequiel y la visión del carro de gloria. Cuando Dios te abre los cielos para que veas lo que no puedes entender, pero necesitas obedecer. Y si el cielo se abriera sobre ti y lo que vieras fuera tan glorioso que no tuvieras palabras humanas para describirlo, y si Dios te diera una visión tan detallada, tan poderosa y tan sobrenatural que sacudiera tus entrañas y cambiara tu manera de ver a Dios para siempre. Eso fue lo que le sucedió a Ezequiel, un sacerdote exiliado, lejos del templo, lejos de Jerusalén, sentado junto a un río en tierra extraña, cuando de repente los cielos se abrieron, y lo que vio fue tan extraordinario, tan fuera de lógica humana, tan divinamente encriptado, que hasta hoy los teólogos tiemblan ante su significado. Ezequiel 1:1-4, RVR 960. Aconteció en el año 30, en el 1960, mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos, y vi visiones de Dios. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dios aún abre los cielos en medio del exilio. Ezequiel no estaba en el templo, no estaba en Jerusalén, no estaba en su mejor momento espiritual, estaba en Babilonia, en medio de un pueblo desterrado, sentado, humillado, confundido, y allí Dios abrió los cielos, porque Dios no está limitado por lugares geográficos. Él visita al que está dispuesto, incluso en medio del cautiverio. Reflexión. Cuando el cielo se abre, es porque el hombre necesita ver algo urgente. Ezequiel vio 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros, hombre, león, buey y águila, con alas que se tocaban entre sí, y ruedas dentro de ruedas llenas de ojos por todos lados. Impresionante. Terrible, majestuoso y a la vez incomprensible para la mente natural. Pero esa era la idea. Dios no estaba tratando de ser entendido, estaba mostrando su gloria. Y la gloria de Dios a veces no cabe en nuestras categorías humanas. Y si lo que estás viendo en tu espíritu no es confusión, sino revelación aún no decodificada,
Y si esos sueños raros, esas imágenes incomprensibles, esos símbolos que te sacuden por dentro, son lenguaje del cielo que tu alma todavía no ha aprendido a leer, pero que tu espíritu ya está recibiendo, porque hay visiones que no vienen para que las expliques, vienen para que las sigas. El carro de Dios no estaba estático. Estaba en movimiento, la gloria de Dios no estaba quieta, se movía. Y las ruedas se movían con los seres vivientes, y los seres vivientes se movían con el Espíritu. Y donde iba el Espíritu, todo el carro viviente giraba en una danza de fuego, ojos, alas y poder. ¿Qué significa esto? Que Dios no es una estatua religiosa. Dios es una presencia viva, móvil, santa, que dirige, observa y actúa. Y si tú estás conectado, vas a moverte con Él. Ezequiel no entendió todo, pero entendió que debía postrarse. Y cuando vi aquello, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esem 1:28. Porque la verdadera visión te postra antes de que te promueva. La gloria de Dios no se explica con PowerPoint. Se vive de rodillas, y es allí donde comienza tu asignación. Oración para los que tienen visiones que aún no entienden. Señor, si me hablas en visiones que no puedo comprender, no permitas que me frustre. Hazme humilde, hazme adorador. Enséñame que ver tu gloria es más importante que entender cada símbolo. Y si el cielo se abre sobre mí, que mi primer impulso no sea escribir un libro, sino postrarme y decir, habla, Señor, que tu siervo, escucha, muéveme con tu espíritu, hazme parte de tu carro de gloria. Ezequiel fue marcado por una visión que lo sacó del exilio y lo metió en el propósito. Después de esa visión, nunca más fue el mismo. El profeta que habló a los huesos secos, que anunció restauración y juicio, que vio el templo del futuro, nació en ese día de cielos abiertos. ¿Y tú, estás listo para ver lo que no entiendes, pero obedecer al que te lo muestra? José y los sueños de protección. Cuando Dios te guía paso a paso mientras duermes, y si te dijera que el cielo puede darte instrucciones precisas mientras duermes. Y si te dijera que hay decisiones que no vas a saber tomar en lo natural, pero que el Espíritu Santo ya ha trazado una ruta que solo será revelada en la intimidad de tu sueño. Eso fue lo que vivió José, el esposo de María. Un hombre silencioso, prudente, trabajador. Un hombre que no tiene ni una sola palabra registrada en los evangelios, pero que recibió 4 sueños que protegieron la vida del Salvador del mundo. Mateo 1:20-21, RVR 960. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este fue el primer sueño, y con él Dios detuvo un divorcio. Sí, José estaba a punto de abandonar a María en secreto, porque no comprendía el embarazo. Pero mientras dormía, el cielo intervino. Dios habla cuando tu alma descansa y tu mente se rinde. José estaba confundido, pero era justo, y cuando no sabía qué hacer, Dios no le habló en voz audible, ni le mandó un profeta, le mandó un ángel en sueños, porque hay momentos donde tu alma está tan saturada que el Señor prefiere hablarte cuando no estás pensando, solo descansando. Reflexión. Dios usó los sueños de José para guiar la infancia del Mesías. Después de ese primer sueño, vinieron 3 más. Sueño 2. Un ángel le advierte huir a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Mateo 2:13. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Sueño 3. Le dice cuándo regresar.
Tras la muerte de Herodes, Mateo 2, 19, 20. Levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Sueño 4. Le instruye evitar Judea y establecerse en Galilea. Mateo 2, 22. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. 4 sueños, y en cada uno una instrucción clara, precisa, estratégica. José fue guiado paso a paso como por GPS celestial, y por su obediencia Jesús no murió prematuramente. Y si lo que estás soñando es parte de una guía divina, pero no la estás tomando en serio, muchos menosprecian los sueños, creen que son producto del estrés, de la cena, del subconsciente, y a veces lo son, pero otras veces son mensajeros del cielo, son mapas, son alertas, son instrucciones. No vienen adornados, no siempre son gloriosos, a veces parecen simples, pero su poder está en la obediencia. José no discutía, solo se levantaba y obedecía. No hay un solo verso donde diga que José dudó, no pidió confirmaciones, no cuestionó, soñaba, despertaba, actuaba. Y con eso salvó la vida del Salvador. Oración de obediencia a la guía en sueños. Señor, abre mis oídos espirituales también mientras duermo. Si tienes que hablarme en sueños, hazlo. Pero no solo quiero soñar, quiero entender. Y no solo entender, quiero obedecer. Hazme como José, prudente, justo, sensible a tu voz. Y cuando me hables en la noche, que al despertar me levante con decisión, con fe y sin miedo. Guíame con tu paz y protégeme con tus ángeles. La gloria de José fue su obediencia silenciosa. Y su legado eterno, no todos están llamados a predicar. No todos van a escribir cartas, ni ver visiones como Isaías o Ezequiel. Pero si eres como José, tu llamado es igual de importante. Obedecer las instrucciones del cielo, aunque nadie te aplauda. Si hoy estás viendo cosas en tus sueños, si estás recibiendo instrucciones que parecen pequeñas, no las ignores. Pueden estar protegiendo algo sagrado en tu vida. Juan y la revelación en Patmos, cuando Dios te habla con visiones para que escribas lo que nadie está viendo. Y si la soledad no es un castigo, sino una antesala para que el cielo te dicte palabras eternas. Y si el lugar donde crees que estás olvidado es precisamente el lugar donde Dios planea abrirte los ojos al futuro, al reino y a su gloria como nunca antes. Así fue con Juan, un discípulo anciano, exiliado por causa del Evangelio en la isla de Patmos, sin templo, sin compañeros, sin púlpito, pero con el oído y el corazón aún activos, y fue allí, en el día del Señor, que el cielo se abrió, una voz lo llamó y una visión lo invadió. Apocalipsis 1:9-11, RVR 1960. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Dios aún habla con trompetas cuando el corazón está dispuesto. En el Espíritu Juan no estaba quejándose. No estaba pidiendo explicaciones, estaba en el Espíritu. Y cuando entras en el Espíritu, aunque estés rodeado de rocas, mares y abandono, el cielo te visita. Y no lo visita con una palabra cualquiera, lo visita con una visión del Cristo glorificado, no el Jesús del pesebre, no el Jesús del Calvario, sino el Rey exaltado, con ojos de fuego, voz como estruendo de muchas aguas, rostro como el sol y una espada que salía de su boca. Reflexión: las mayores visiones no se reciben en la plataforma, sino en el exilio del alma. Muchos quieren visión sin desierto.
revelación sin aislamiento, gloria sin sacrificio. Pero Juan vio lo que nadie vio, porque pagó el precio que pocos están dispuestos a pagar. Fue en Patmos donde recibió la orden divina: escribe lo que ves, no lo que entiendes, no lo que otros quieran leer, lo que ves, porque las visiones verdaderas no vienen para impresionar, sino para transformar y alertar al pueblo de Dios. ¿Y si tu temporada de aislamiento es tu Patmos personal? Tal vez no estás lejos físicamente, pero tu alma se siente como en una isla, lejos de los hombres, fuera del radar, sin consuelo, sin respuesta, y sin embargo, justo ahí es donde Dios quiere hablarte. Ahí es donde se oye mejor la trompeta. Ahí es donde los ojos espirituales se abren sin distracción. Juan fue elegido para escribir lo que millones leerían siglos después. Esa visión se convirtió en el Apocalipsis. Una revelación no de caos, sino de Cristo como vencedor supremo. Y todo comenzó con una visión que nació del exilio. Una voz que emergió en el silencio, una gloria que visitó la soledad, oración para los exiliados que aún están esperando revelación. Señor, si Patmos es mi escuela, que yo no escape. Si me alejaste de todo para mostrarme lo eterno, que no me resista. Hazme oír tu voz como trompeta, hazme verte como nunca te vi. Y si me das visión, que no me la quede, que la escriba, que la proclame, que la viva, que no tema ser uno solo, si estoy en el Espíritu. Porque si tú estás en mi isla, no necesito más compañía. Dios no necesita multitudes para mostrar su gloria. Solo un corazón listo para escribir lo que ve Juan fue el último testigo vivo del ministerio terrenal de Jesús. Y fue el primero en ver la eternidad abierta. No importa tu edad, no importa tu ubicación. Si estás en el Espíritu, verás lo invisible, oirás lo eterno y recibirás la encomienda de escribir lo que Dios quiere que el mundo sepa. El cielo sigue hablando. Seguirás escuchando. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo con toda certeza en el alma. No fuiste tú quien encontró este mensaje. Fue Dios quien te trajo hasta él. Y si llegaste hasta el final de este video, no es porque tenías tiempo libre, ni por curiosidad espiritual. Es porque el cielo ha estado hablándote todo el tiempo, y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás. Este no fue un estudio más. Fue un despertar, una jornada profética, un viaje guiado por el Espíritu de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde una sola verdad quedó grabada en el Espíritu. Dios habla, Dios sueña contigo, Dios revela, Dios dirige, Dios visita y Dios transforma. Tú también puedes ser visitado si decides permanecer sensible. Hay muchos que comienzan, pero pocos que terminan. Y tú terminaste. Eso te hace diferente. Eso te hace parte de los que el cielo llama por nombre. No todos soportan esta intensidad espiritual. No todos se quedan hasta el final, pero tú lo hiciste. Y por eso, hoy te digo con el corazón en la voz: bienvenido a una nueva dimensión de comunión con el cielo. Una donde no necesitas aplausos ni títulos, solo obediencia y sensibilidad. Reflexión final. Lo que viste, lo que sentiste, es real. Tal vez lloraste en algún bloque. Quizás sentiste fuego, temblor, estremecimiento. Tal vez tuviste recuerdos de sueños pasados, o la confirmación de que esas visiones raras que tuviste sí venían de Dios. Tal vez te diste cuenta de que esa visita extraña que marcó tu vida fue un ángel enviado del cielo. Y ahora ya no puedes hacerte el sordo, ya no puedes vivir en automático, porque cuando Dios habla, exige respuesta. Y tu silencio también habla. Ahora tienes dos caminos: ignorar todo esto y volver a lo cotidiano, seguir durmiendo sin escuchar, seguir viendo sin discernir, seguir viviendo sin dirección celestial.
o abrir tu espíritu y entrar en una nueva etapa de revelación, donde cada noche puede ser una cita, cada visión una señal y cada encuentro un envío. Y si estás leyendo esto, tú ya sabes cuál es tu decisión. Acciones que sellan tu compromiso. Comenta esta frase en los comentarios como acto profético. Yo decido escuchar a Dios, aun cuando todos callen. Quiero saber quiénes fueron los valientes, que llegaron hasta el final. Los que no solo consumen contenido, sino los que son parte del remanente que escucha al cielo. Suscríbete ahora mismo a este canal, no como seguidor, sino como soldado espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es un altar. Y cuando te suscribes, sellas tu decisión de mantenerte encendido. Comparte este video con otros. Hay personas que están teniendo sueños y creen que son locura. Hay creyentes viendo visiones y no entienden lo que pasa. Tu acto de compartir puede ser la llave que desata entendimiento, sanidad y liberación. Un consejo final desde el Espíritu. Quédate en silencio unos minutos. Cuando este video termine, no te vayas corriendo. No pases al siguiente contenido. Quédate quieto. Deja que la música te acompañe en adoración. Cierra los ojos y dale gracias a Dios por todo lo que te habló. Y luego, haz silencio, porque quizá esta misma noche Él te hablará. Y no será coincidencia, será cumplimiento. Gracias por ser parte del remanente que no se conforma con oír, sino que desea escuchar a Dios. Este fue tu encuentro con lo eterno. Pero no será el último, porque mientras tu espíritu permanezca despierto, el cielo seguirá enviando sueños, visiones y ángeles. Nos volveremos a ver en otro mensaje, en otra palabra, pero siempre con el mismo Dios que habla a los sensibles. Hasta pronto. Y recuerda, el cielo aún tiene algo que decirte. Oración final. El cielo sigue hablando, Padre Celestial, Dios santo y verdadero, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que habla, que revela, que guía y que sustenta. Hoy llegamos hasta este altar de palabras y revelación, con el corazón postrado, con los ojos del alma abiertos y con el espíritu temblando ante tu voz que no calla. Tú que hablas en sueños, tú que apareces en visiones, tú que envías ángeles sin previo aviso. Hoy venimos a decirte gracias, gracias por hablarnos, gracias por despertarnos. Gracias por no dejarnos a merced del ruido. Señor, gracias porque a lo largo de este mensaje nos has conducido de la mano a través de la historia. Has encendido lámparas proféticas en nuestros corazones. Has avivado la memoria de sueños que creíamos olvidados. Has confirmado que esas visiones extrañas que hemos tenido, esas imágenes repetidas, esos rostros, esas señales, sí venían de ti. Y hoy, Señor, venimos a alinearnos, a rendirnos, a volver a mirar con los ojos del Espíritu, a volver a oír con oídos que no buscan entretenimiento sino revelación. Padre, pedimos perdón si en algún momento menospreciamos tus señales. Perdónanos si alguna vez llamamos locura lo que venía del cielo, si ignoramos la voz suave que nos hablaba en medio de la madrugada, si rechazamos el sueño que venía con mensaje, si callamos la visión por miedo al juicio. Hoy, en el nombre de Jesús, rompemos todo velo espiritual, todo bloqueo en el entendimiento, toda incredulidad que nos impedía creer que tú aún hablas. Oh Señor, te pedimos que a partir de este día nuestro espíritu esté más sensible a tu mover, que cada sueño sea discernido, que cada visión sea interpretada, que cada aparición de ángeles sea acogida con temor y honra, que no seamos insensibles al lenguaje celestial. Haznos como José, que interpretaba lo que soñaba.
Haznos como Daniel, que entendía los misterios. Haznos como Ezequiel, que vio tu gloria móvil en medio del exilio. Haznos como Isaías, que gritó, heme aquí, tras ver tu trono. Haznos como Ananías, que obedeció aunque tenía miedo. Haznos como Juan, que escribió lo que vio en el lugar más solitario. Espíritu Santo, te pedimos que visites nuestras noches, que nos hables en el descanso, que invadas nuestro subconsciente con lo eterno, que nos muestres lo que viene, lo que debemos corregir, lo que debemos abrazar. Padre, si hay cosas que no entendemos, danos revelación. Y si hay cosas que no estamos preparados para ver, prepáranos. Te pedimos, Dios, que uses nuestros sueños para advertirnos de peligros, para sanarnos heridas, para mostrarnos caminos. Que nuestros hijos tengan sueños proféticos, que nuestros jóvenes vean visiones, que nuestros ancianos profeticen desde el reposo del alma. Te pedimos que los ángeles no solo nos rodeen, sino que también nos hablen cuando tú lo decidas. Que sean mensajeros, protectores, ejecutores de tu voluntad en nuestras casas, que entren en nuestros hospitales, escuelas, prisiones, calles, que peleen nuestras batallas, que anuncien nacimientos, que cierren bocas de leones, que abran cárceles, que nos despierten con una palabra del cielo cuando todo parezca perdido. Señor, haznos entender que no estamos solos, que aunque no veamos, el cielo está más cerca que nunca, que hay seres celestiales que se mueven por causa de nuestras oraciones. Padre amado, te pedimos ahora por todos los que han tenido sueños que los perturbaron, por los que han visto cosas que nadie les enseñó a interpretar, por los que han tenido visiones desde niños y nunca supieron qué hacer con eso. Hoy los cubrimos con tu espíritu, hoy declaramos luz sobre sus mentes, paz sobre sus corazones, confirmación sobre sus caminos, que no haya confusión, que no haya miedo, que no haya mezcla espiritual, solo verdad, solo dirección, solo pureza. Señor, sella este mensaje en lo profundo, que esta palabra no sea como la lluvia que cae sobre piedras, sino como semilla que encuentra buena tierra, que germine, que dé fruto, que madure, que active llamados dormidos. Y ahora, Abba, bendice a cada persona que llegó hasta aquí, los que no pausaron, los que sintieron el fuego, los que fueron tocados por una presencia distinta. A ellos, dales más hambre, más discernimiento, más visitaciones, más palabra, más gloria, y que sus noches ya no sean normales, que sus sueños estén llenos de instrucciones, que sus oraciones estén llenas de revelación, que sus casas se llenen de paz, de susurros del cielo, de ángeles que rodean las camas, de visiones que nacen en el silencio. Ahora oramos por los que están confundidos, por los que alguna vez sintieron que Dios les habló y luego dudaron, por los que recibieron una visión y la sepultaron por miedo al rechazo. Señor, devuélveles el fuego, recuerda esa visión, hazla resucitar. Y si fue de ti, que vuelva con más fuerza. Y si no fue, que haya paz, discernimiento y claridad para no caer en confusión. Padre, que este video quede marcado en el espíritu como un antes y un después. Que cada oyente pueda decir: Dios me habló en este mensaje, fui despertado, fui marcado, fui activado, y que a partir de hoy no vean una película en la noche sin antes orar, no cierren los ojos sin pedir dirección, no ignoren un sueño sin preguntar: Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Porque ahora saben que tú hablas, y que cuando hablas hay que obedecer. Bendecimos sus mentes, bendecimos sus hogares, bendecimos sus corazones y declaramos: esta generación volverá a soñar, volverá a ver, volverá a oír, y no por emociones, sino por una comunión íntima con el Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por amarnos tanto que aún nos visitas en la noche. Gracias por convertir nuestros sueños en mensajes, nuestras visiones en rutas y nuestras lágrimas en lenguaje celestial. Esta oración está sellada en el nombre de Jesús, y si estás de acuerdo, di con el alma: amén, amén y amén. Hoy el cielo ha despertado tu espíritu con una verdad que rompe la lógica y sacude la incredulidad. Dios sigue hablando, y lo está haciendo contigo, en sueños, en visiones y a través de ángeles enviados especialmente para ti. Cuando piensas que todo fue coincidencia, el cielo te susurra: fui yo quien te habló esa noche. Cuando recuerdas esa visión que no entiendes, el Espíritu dice: era mi forma de advertirte, protegerte y guiarte. Cuando alguien te habló palabras exactas como si conociera tu alma, era un mensajero celestial activando lo que aún no habías visto en ti. Porque en la dimensión del reino, Dios no solo habla desde un púlpito, habla en la madrugada, en medio del silencio, en lo profundo del alma. Habla cuando duermes, cuando sueñas, cuando piensas que ya no puede haber más. Allí donde otros creen que todo es imaginación, Dios está construyendo dirección. Allí donde tú dudas de tus propias experiencias, el cielo te confirma: soy yo, y he estado contigo desde el principio. El mismo Dios que habló con José en sueños para salvar a Jesús, que le mostró a Pedro una visión que rompió religiones, que envió ángeles a Pablo en medio de un naufragio, que le abrió el cielo a Juan en la isla de Patmos, hoy también quiere hablar contigo. No estás loco, no estás confundido, estás siendo visitado. No apagues lo que estás sintiendo. No silencies lo que estás viendo. No ignores lo que estás soñando, porque puede que sea Dios mismo quien está escribiendo instrucciones en el lenguaje secreto del Espíritu. Te despertaste a las 13:00 a.m. con una carga. Soñaste lo mismo varias veces y no entendías por qué. ¿Sentiste que alguien te observaba en momentos de oración? Escucha bien, el cielo está tocando tu puerta, y lo hace cuando el ruido se apaga y la carne se rinde. Este mensaje es aceite, fresco sobre tu discernimiento, es espada sobre la ignorancia espiritual, es fuego sobre tu sensibilidad dormida, es Dios gritándote en voz suave: no estás solo, estoy aquí, y aún hablo contigo. Tu historia no será la del que ignoró señales, sino la del que escuchó la voz del cielo en medio del sueño, la del que obedeció la visión, la del que caminó con ángeles aunque el mundo lo llamara loco. Ora, aunque no entiendas, escribe lo que sueñas, discierne lo que ves, escucha lo que nadie oye, porque el Dios que habla te ha elegido como alguien que escucha, y si hoy llegaste aquí buscando una confirmación, este es tu aviso. Dios habla contigo a través de los sueños, las visiones y los ángeles, y lo seguirá haciendo hasta que se cumpla todo lo que te prometió. Nos encontraremos en la próxima cita divina, donde el Espíritu volverá a encender tu alma, te abrirá los ojos, te mostrará el camino y te hablará en el lenguaje que solo los íntimos saben descifrar. Hasta pronto, soñador del reino, vidente del Espíritu, oyente de lo invisible, el que no calla cuando Dios habla, el que no duerme ante una visión, el que sabe que, aunque no todos entiendan, el cielo ya lo eligió como receptor de mensajes eternos.